que es la espada del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer en Efesios. Gloria a Dios. En el capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios, los hermanos me confirman con un amén. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Gloria al Señor. Y dice la palabra, vamos a leer todos unánimes. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Leámoslo nuevamente. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Siéntese con un gloria a Dios. Ya hemos orado por la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le he puesto como título a este mensaje: joven, despierta tú que duermes. Y todos somos jóvenes, amén. De los que tengan edad de 100 hacia abajo, gloria a Dios, somos jóvenes. Así que déle la mano al hermano que está a su lado y dígale: joven, despiértate tú que duermes. Gloria a Dios. Vive el Señor para siempre. A muchas personas les gusta dormir, amén. O me incluyo inclusivemente, nos gusta dormir. Gloria a Dios. Unos duermen más que otros. Hablamos en el ámbito cotidiano y de la vida cotidiana. Muchos les gusta dormir, gloria a Dios. Y desde niños, gloria a Dios, les gusta mucho dormir, gloria a Dios. Pero cuando estuve en el ejército, el dormir no era la prioridad en aquel lugar, sino teníamos que estar despiertos, teníamos que estar alerta, porque si se presentaba algún problema o alguna dificultad o se presentaba algo, teníamos que estar despiertos. En la noche nos tocaba prestar centinela, nos tocaba prestar un servicio, gloria a Dios. Entonces tocaba estar despiertos. Fue tanto que yo en el ejército quizás no dormí mucho, eran pocas las horas que yo dormía. 2, 3 horas quizás, gloria a Dios. Y casi nunca llegué a soñar, gloria a Dios. Y a mí desde niño siempre he tenido muchos sueños. Hay personas que no sueñan tanto, pero yo he sido de esas personas que sueñan harto. Y en el ejército fueron pocas las veces que soñaba. Pero las veces que yo soñaba, me soñaba predicando la palabra. Las veces que yo soñaba que estaba frente a un altar y frente a muchas personas predicando la palabra, gloria al Señor. Y yo decía: ¿yo cómo voy a predicar la palabra, Señor? Si yo, Padre amado, Señor, yo tartamudeo a veces mucho. Si yo soy muy nervioso, si yo soy muy tímido, gloria a Dios, ¿yo cómo voy a predicar la palabra, Señor? ¿Yo cómo voy a dar el mensaje? Pero Dios me estaba preparando en aquel lugar. Salí del ejército y me llevó para Victoria Caldas. No quería irme para Victoria, quería quedarme acá en Bogotá. Pero el Señor me llevó a aquel lugar. En la zona 47 del Movimiento Misionero Mundial, acá en Colombia, quizás no hay muchos jóvenes en aquella zona. Pero Dios está empezando a llevar a jóvenes a aquella zona. Está empezando a llamar pastores a aquella zona. Hay pastores jóvenes que también son de motivo de inspiración para nosotros, gloria a Dios. Y allí estamos, con ese deseo de servirle al Señor, con ese deseo de crecer, con ese deseo de seguir adelante, gloria al Señor, con ese deseo de no descuidar lo que el Señor nos ha entregado y lo que el Señor me ha entregado. Joven, no descuide lo que el Señor le ha dado. No tomen poco lo que el Señor le ha entregado. No tomen poco lo que el Señor le ha regalado, amado hermano, porque es algo valioso. Es algo que no nos lo ha dado el hombre, sino que nos lo ha dado Dios, gloria a Dios. Por eso había un joven, gloria a Dios, un niño que nació de una mujer que era estéril, llamada Ana. ¿Saben de qué joven estoy hablando? ¿De qué profeta estoy hablando? Y es del profeta Samuel. Gloria a Dios. Y él estaba con un sacerdote, porque Ana le llevó al sacerdote Elí,
gloria a Dios, desde muy niño, porque se lo había dedicado y le había hecho una promesa al Señor, y era de dedicarle a Samuel a Jehová, Dios de los ejércitos, que le sirviera en la casa de Dios. Y Samuel crecía en la presencia de Dios. Samuel crecía, gloria a Dios, en la casa, pero no había tenido el primer encuentro con Jehová. Y entonces estaba con aquel sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 2. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, Samuel dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, gloria a Dios. Estaban en la casa de Dios, pero estaban durmiendo. No estaban aprovechando el tiempo. Aquel sacerdote, quien no hacía lo que debía o lo que tenía que verdaderamente hacer, porque inclusive sus hijos del sacerdote Elí eran unos jóvenes rebeldes, eran unos jóvenes que no les importaba nada. Gloria a Dios. Muchas veces desde niños nos llevan a la iglesia, pero nos da igual ir o no ir a la iglesia, porque no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios, porque no hemos tenido una experiencia realmente con Dios que nos haga cambiar. Pero Samuel estaba allí y tal vez no sabía cuál era el propósito de Dios que tenía con él. Tal vez él no se iba a imaginar que un día iba a ungir al rey David. Tal vez él no se iba a imaginar lo que Dios iría a hacer con él. Gloria a Dios. Pero Dios le llamó. Pero él pensaba que era aquel sacerdote que le llamaba. Iba a la presencia de él. Gloria a Dios. A veces pensamos que quien nos llama y quien hace el llamamiento es el hombre. A veces pensamos que quien nos dio un cargo fue el hombre. A veces pensamos que quien nos dio un liderazgo fue el hombre. A veces pensamos que nosotros cantamos en el grupo de alabanza o que nos paramos acá al frente porque nos puso o los puso el hombre, pero quien te puso y quien te llamó, Dios. Y si Dios te llamó, y si Dios te partó, y si Dios te sacó de donde estabas antes, es porque Dios tiene planes, es porque Dios tiene propósitos contigo. Pero basta de dormir, basta de estar quietos, basta de estar ahí acallados. Gloria al Señor. Debemos de despertar, debemos de salirnos de la cotidianidad, debemos, gloria al Señor, de hacer algo diferente, porque el Señor nos llamó a estar despiertos. Gloria a Dios. El Señor nos llamó a velar, porque viene Cristo pronto por su iglesia, y si encuentra una iglesia dormida, quizás nos quedemos, gloria al Señor. Pero si usted espera a Dios, estamos velando. Si usted espera a Dios, estamos despiertos, estamos atentos al sonido de la trompeta. Gloria a Dios. Vive el Señor para siempre. Cuando despertamos del sueño, volvemos en sí. Recobramos, gloria a Dios, nuevamente el sentido. Y esto me hace recordar al hijo pródigo, gloria a Dios. Cuando se fue de su casa, el hijo pródigo, quizás en un acto rebelde, pidiéndole la herencia a su padre, se fue de casa. No estaba valorando lo que tenía en casa. Muchas veces no valoramos lo que tenemos en casa. No valoramos lo que Dios nos ha dado, su presencia, su Santo Espíritu. A veces menospreciamos y tenemos en poco los dones, tenemos en poco los talentos, tenemos en poco la salvación, gloria a Dios. A veces pensamos, gloria a Dios, que eso no es suficiente. Gloria a Dios, pero muchos de los que estamos aquí hemos vivido grandes experiencias. Muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha bautizado en su Santo Espíritu, a otros no. Pero yo creo y tengo fe que el Señor va a hacer cosas grandes en esta noche. Yo tengo fe que el Señor, si le ha prometido que le va a bautizar en su Santo Espíritu, Él lo va a hacer. Él lo va a llenar de su presencia. Hay vasijas en esta noche que necesitan ser llenadas por la presencia del Espíritu Santo. Hay vasijas en esta noche que necesitan ser llenas del aceite de Dios. Gloria a Dios.
Necesitamos esa presencia continuamente en nuestras vidas, porque si no, esa lámpara se va apagando, nuestra vida se va apagando y entramos en ese desierto. Entramos donde abrimos la Biblia pero no encontramos palabra. Llegamos al altar, llegamos a la casa de Dios y no tenemos ese deseo y ese anhelo de orar. Y oramos y entramos y nos arrodillamos en su altar, pero no lloramos, no sentimos su presencia. Yo, gloria a Dios, hubo un momento en mi vida donde hubo un desánimo terrible y yo venía a la casa de Dios y no sentía nada. Veía a otros danzar, veía a otros hablar en lenguas, veía como otros sentían su presencia, pero yo no sentía nada. Estaba en el desierto, estaba en la sequía, gloria al Señor. Y cuando se está en el desierto, sentimos que no hay agua, sentimos que no hay agua para nosotros, pero el Señor en esta noche va a abrir los estanques y los va a llenar. El Señor va a abrir esos estanques y va a derramar el agua que necesita para el alma sedienta, para aquel hombre que necesita esa agua viva. Esa agua que nos ofrece el mundo, gloria al Señor. Esa agua que nos satisface, el agua del Espíritu de Dios. Es esa agua que salta para vida eterna, gloria a Dios. Es esa agua para el sediento. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así también brama mi alma. Así también desea mi alma tus atrios, gloria al Señor. Vive el Señor para siempre. Y el hijo pródigo, gloria al Señor, dice la palabra de Dios que volvió en sí, porque estaba allí dándole de comer a los cerdos. Después de que en casa lo tenía todo. Después de que en casa, gloria al Señor, no era un sirviente, no era un jornalero, era el hijo, gloria a Dios, del Padre. Lo tenía todo, pero quiso, lo que él tenía, quiso malgastárselo, quiso gastar todo lo que tenía. Gloria a Dios. Pero llegó hasta esa situación. No esperemos que nuestra vida llegue a tal situación en que nos acordemos de cómo Dios nos usaba, de que nos acordemos de cómo Dios nos ministraba, de que nos acordemos de cómo Dios nos llenaba, de que nos acordemos cómo Dios nos usaba. Oh, gloria al Señor. El Señor quiere traernos a memoria. El Señor quiere traerte a memoria cuando tú te parabas aquí y predicabas, cuando tú dabas la palabra de Dios, pero ahora ya no la das porque te fuiste y ahora no puedes volver porque estás en el desierto. Porque te has apagado, porque te has abatido. Gloria a Dios. Ya no eres el mismo y ya no eres la misma quizás. Pero el Señor viene en esta noche para despertarte, gloria a Dios. El Señor viene en esta noche para levantarte, hijo. Gloria a Dios. El Señor quiere levantarnos. Vamos al libro de Isaías. Gloria a Dios. Capítulo 60. Gloria a Dios. Pero aquel hijo pródigo volvió a casa. Amén. Volvió a casa de su padre. Y aquel padre se puso feliz y se puso contento porque había vuelto su hijo. Porque había vuelto el hijo a quien él amaba. Había vuelto aquel hijo, gloria a Dios. Muchas veces el hijo pródigo, gloria a Dios, cuando estuvo allá lejos, el padre le anhelaba tenerle en casa nuevamente. Pero él se había ido lejos, él se había apartado, gloria a Dios. Volvió a casa y aquel padre le abrazaba, aquel padre le besaba, gloria al Señor. El Señor le va a abrazar en esta noche. El Señor le va a decir cuánto le ama en esta noche. Le va a abrazar, gloria al Señor, y va a sentir usted ese abrazo, va a sentir ese consuelo, va a sentir ese alivio, va a sentir ese descanso que hace tiempo no siente, gloria a Dios. Y dice allí en el capítulo 60, versículo 1 del libro del profeta Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. El profeta de Isaías daba esta profecía y tiene como título la futura gloria de Sión. Y yo creo que también le podemos dar un título en contexto a este lugar: la futura gloria de la libertad, la futura gloria de la iglesia de Dios en este lugar.
porque creo que viene una gloria para nosotros, viene una gloria para el pueblo de Voz a la Libertad. Pero han habido muchos problemas, han habido muchas cosas que no ha dejado que esa gloria fluya, que esa presencia de Dios fluya, porque hay cultos gloriosos, hay cultos donde se siente la gloria de Dios, pero después hay cultos apagados y no hay gloria a Dios como esa regularidad, gloria a Dios, donde podemos mantenernos constantemente, donde podemos mantenernos sobre la roca, gloria a Dios. Y es ese problema que a veces tenemos muchos de nosotros los jóvenes, que no podemos sostenernos tan fácilmente, que una vez sí y otra vez no, gloria a Dios. Y muchas veces me pasaba a mí. Y cansado de eso, fui a la presencia de Dios y le decía: yo no quiero seguir siendo más ese joven que una vez predico tu palabra y la otra vez, gloria a Dios, me estoy desanimando. Y he pasado muchos desiertos y he pasado por muchos momentos de dificultad, pero le dije: no más. Le dije: no más, diablo mentiroso, mi vida te va a servir a Jehová de los ejércitos. Ahora mi vida le va a servir al Rey de Reyes y al de Señor de Señores. Un día, gloria al Señor, el Señor me llamó y me sacó, gloria al Señor, donde estaba. Gloria a Dios. Y el Señor me decía: entrégame tu vida, entrégame tu juventud. Entrégame tu juventud, porque es ahí donde yo quiero comenzar a usarte. Van a pasar los años y quizás no me vas a servir como me puede de servir ahora. Entrégame tu juventud. Entrégame tus mejores años, donde tú me vas a poder servir realmente, donde tú vas a poder dar lo mejor de ti. Después vas a estar sentado ahí. Si no me sirves ahora que eres joven, vas a estar ahí sentado y vas a ver a otros predicar, vas a ver a otros dar la palabra, pero tú no vas a poder, porque rechazaste mi presencia, porque rechazaste mi gloria, porque hiciste aparte mi palabra. Pero ahora vas a servirme, vas a salir de ahí, vas a salir de ser un joven de doble ánimo y me vas a servir. Vas a predicar mi palabra en muchas partes, vas a predicar mi palabra en muchos lugares y te vas a sorprender de lo que voy a hacer contigo. Pero entrégame ahora tu juventud. El Señor te dice: entrégame tu juventud, entrégame los mejores años de tu vida. Van a pasar los años, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo. Hay muchos que malgastan su tiempo en otras cosas, hay muchos que se entretienen en otras cosas, gloria al Señor. Pero es tu juventud la que yo amo, es tu juventud la que yo quiero, es la juventud tuya. Ven a mí, ven a mi presencia, yo te quiero usar, yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Pero estás pensando en otras cosas, estás pensando quizás en tu trabajo, en tu universidad, gloria al Señor. Sí, es importante, porque te voy a preparar para muchas cosas, pero tu juventud es mía, tu juventud va a ser para mí, no va a ser para el diablo, no va a ser para el mundo. Me vas a servir, RP que te me lleva la valla. Me vas a servir y tu juventud me pertenece, dice el Señor. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque no resplandeces como antes. Porque no resplandeces como antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso mi presencia no te es suficiente? ¿Acaso mi presencia? ¿Acaso mi Espíritu Santo? Oh, rebe que me llame, rebe. Ven a mi altar, ven a mí, yo te quiero usar, yo te quiero levantar. Yo quiero que tú resplandezcas como resplandecías antes. Yo quiero que predique la palabra como la predicabas antes. Yo quiero que cantes como cantabas antes. Yo quiero que hagas y me sirvas. Que me rebe. Aquí está la presencia de Dios, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere levantar una juventud firme, Dios quiere levantar una juventud decidida, Dios quiere levantar una juventud que ame la palabra, Dios quiere levantar una juventud que ame la santidad, que ame estar en la casa de Dios. Hay lugares, gloria a Dios, dice la palabra de Dios: no te embriaguéis, no te embriaguéis, embriágate de mi espíritu. Decía el apóstol Pablo, gloria a Dios, en Efesios capítulo 5 versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos de mi Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios.
Queremos llevar una vida, gloria a Dios, pero seco no podemos. Pero estando en el desierto no podemos. Hay muchos que se han acostumbrado a estar en el desierto, a estar apagados. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas podríamos hacer nosotros si nos pusiéramos en las manos de Dios y nos dejáramos usar por Dios? Yo les decía al inicio que yo era muy tímido, y se nota, gloria al Señor, cuando a veces tartamudeo y me como aún muchas palabras. Pero si ponemos nuestras vidas delante de su presencia, o si ponemos nuestras vidas en sus manos, el Señor podrá hacer muchas cosas. Anhelemos cada día más su Santo Espíritu. Anhelemos cada día ser más llenos de su Santo Espíritu. Allá en el mundo hay muchos jóvenes que se pierden en las discotecas. Allá en el mundo hay muchos jóvenes que aman al mundo, y si ellos aman al mundo, amaron más las tinieblas que la luz. Pero si usted, amado joven, que está acá en la casa de Dios, es porque amó más la luz que las tinieblas. Y si usted ama la luz, y si amamos la luz, amamos el Espíritu Santo, amamos la llenura del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. El lema de este año es Shekinah. El lema de este año es Shekinah, gloria a Dios. Presencia de Dios continua. No es casualidad que ese sea el lema, Shekinah. Y requete me pei, abashata camarrababai. Shekinah significa mi presencia. Rebesheta que me vei. Es esa Shekinah que debemos de anhelar cada día más. Es esa Shekinah que debemos de desear. Muchos me preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Gloria al Señor. Muchos vienen por primera vez y miran que es hablar en lenguas. Quizás que ven a otras personas danzar, gloria al Señor. Ven llorar a otras personas. Oh, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es su gloria, es su poder, gloria al Señor. Es lo que debemos de amar, es lo que debemos de estar fundamentados sobre la roca, sobre la verdadera doctrina de Dios. Muchos usan el altar para hablar de muchas cosas, gloria a Dios. Yo le digo al Señor, Señor, yo no me quiero parar en un altar y hablarle al pueblo mentiras, gloria al Señor. Yo no tengo nada de teología, gloria al Señor, ni homilética como muchos hablan, gloria a Dios. Pero el Señor allí en Victoria Caldas, un pueblo que es muy pequeño, una congregación, gloria al Señor, donde hacía 8 meses no había congregación. Allí no había nadie, gloria al Señor. Mandaron a un pastor joven y le dijeron: pastor, allá en Victoria Caldas solo hay un templo, gloria a Dios, hay unas sillas y hay un micrófono, allá no hay nadie. Muchos dijeron: yo a Victoria Caldas no voy. Muchos dijeron: allá no hay nadie. Pero aquel pastor, aquel joven, gloria al Señor, que aún quizá no es pastor, es líder, gloria a Dios, pero allí está sirviendo, allí está predicando la palabra. Y Dios ha empezado a llamar una juventud allí. Y Dios está empezando a levantar una juventud, un pueblo decidido. Muchos de vosotros Dios va a llamar, a muchos de ustedes Dios va a llamar al ministerio. Pero no pregunte cuántos hermanos allá hay, no pregunte qué tan grande es el templo. Créale a Dios, crea su palabra y el Señor le va a respaldar. A muchos Dios se está preparando para el ministerio. A muchos Dios se está preparando para el ministerio. A muchos Dios se está preparando. Pero debemos creerle en Dios, a Dios. Debemos de creerle, gloria a Dios. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar durmiendo. Es tiempo de despertar. Despiértate, joven, despiértate. Levántate de los muertos, porque te alumbrará Cristo. Y la gloria que verás será mayor que la primera. Porque la gloria que viene para esta congregación, la gloria que viene para el movimiento, es mayor que la primera. Porque Dios va a levantar del polvo, del mulador, de lo que muchos han despreciado, de lo que muchos han desechado, el Señor va a levantar. La obra de Dios no se acaba. La obra de Dios no se detiene. Si fuese la obra del hombre, se detendría. Si fuese la obra del hombre, se acabaría. Pero la obra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo, Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y ese evangelio no se acaba. Ese evangelio sigue. Ese evangelio sigue. Esa palabra sigue. Dios va a levantar una juventud, porque yo lo creo. Dios le va a levantar una juventud, porque el Señor un día me llamó. No me llamó el hombre,
Me llamó Dios, amado joven. A ti no te ha llamado el hombre, a ti te llamó Dios. A ti te llamó Dios. A ti te llamó Dios. O yo le he dicho a Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en mis oraciones pongo mi casa, y en oraciones pongo mi familia. Muchos, su familia se está perdiendo, amados hermanos. Nuestras familias se están perdiendo, los hogares se están perdiendo. Donde hay personas cristianas, donde hay padres cristianos, donde hay madres cristianas, pero no han entrado en lo secreto. No han entrado a la presencia de Dios, al Dios Altísimo. Gloria a Dios. Vive el Señor para siempre. Un joven contaba un testimonio. Un joven decía: yo no voy a volver más a la iglesia. Y su madre, gloria a Dios, desde niño le había llevado. Pero aquel joven decía: yo no voy a volver más a esa iglesia, porque yo no siento nada. Porque es que mi vida no siente nada. Yo a qué voy allá a esa iglesia si allá no siento nada, si allá no siento la presencia de Dios. De tanto que mi mamá habla y ella llora y yo la veo llorar, pero yo no lloro. Mamá, yo no voy a volver a la iglesia, le dijo aquel joven a la mamá. Y aquella familia era familia del campo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para llegar a la iglesia tenían que subir una subida, una loma, gloria a Dios. Tenían que subir. Y aquel joven estaba ahí y dijo: mamá, yo no voy, vaya usted. Aquella mamá le dijo: usted verá, hijo, pero se está perdiendo de la gloria de Dios, se está perdiendo de lo que Dios quiere hacer con usted, hijo mío. Y aquel joven empezó a ver cómo su mamá empezaba a escalar esa loma. Empezó a ver a su mamá como escalaba, gloria al Señor, y la veía allá. Y el Señor le decía a ese joven: si ella puede escalar, si ella puede subir al monte, ¿tú por qué no puedes? Si tú eres joven, si tú tienes mucho para darme, ¿tú por qué no puedes? Y ella sí. Aquel joven preparó y se bañó, se vistió y corrió al templo, corrió a la iglesia, llegó a la casa de Dios, se arrodilló y comenzó a llorar. Lloraba y no entendía qué era lo que estaba pasando. Era que estaba sintiendo la gloria de Dios, era que Dios le estaba tocando, era que el Espíritu de Dios le estaba ministrando. Terminó el culto y este joven seguía llorando. Se fue para la casa y seguía llorando. A veces nos preguntamos por qué no nos conmovemos y otros sí. ¿Por qué lloramos y otros? ¿Por qué otros lloran y yo no lloro? ¿Por qué otros hablan en lenguas y yo no las hablo? ¿Por qué otros danzan y yo no danzo? ¿Por qué otros predican y yo no predico? ¿Por qué otros cantan y yo no canto? A veces miramos lo que otro tiene, pero Dios te ha dado algo. Dios te ha dado algo, pero te estás durmiendo con lo que Dios te ha dado. Oh, vive mi alma. Oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4, y tiene como título Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1: el aceite de la viuda. Gloria al Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Gloria a Dios. Yo me identifico con la historia de aquella mujer. Yo me identifico con la historia de aquella mujer,
pero me identifico quizás con uno de sus hijos, gloria a Dios. Aquella mujer había quedado viuda, aquella mujer había perdido a su esposo. Mi madre perdió a su esposo, yo perdí a mi padre. Gloria al Señor. Y yo en ninguna predicación he hablado de eso, gloria a Dios. Perdí a un familiar, perdí a una persona que amaba, no porque mi papá fuera alguien malo, no porque mi papá, gloria al Señor, fuera una mala persona, pero le mataron por ser una persona valiente y gloria a Dios, porque a él le ofrecieron trabajo los paramilitares. Mi papá fue un hombre valiente porque les dijo: no, porque yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos, yo tengo una finca, yo tengo con qué sostenerme, no necesito la plata fácil. Vinieron una noche. Tenía yo 14 años, mi hermano 8. Gloria a Dios, nos íbamos a acostar. Yo en el campo acostumbra acostarse temprano, 7, 8 de la noche, uno ya está durmiendo. Quizás en la ciudad es diferente, porque en la ciudad se acuestan más tarde, ¿ya ven? Se acuestan tipo 10, 11 de la noche. Nosotros nos acostamos a las 8 en punto, ya estábamos durmiendo. Aquella noche yo escuché 2 disparos, gloria al Señor. Escuchamos en la casa 2 disparos. Yo pensaba que era que mi padre había salido a matar algún animal, porque allá a veces llegan los animales a comerse la gallina, gloria al Señor, y quienes son del campo saben cómo es. Y en la casa había una escopeta, gloria a Dios. Aquella noche escuchamos 2 disparos, pero yo no sentí que le hubiese pasado algo a mi papá, porque yo sabía que mi papá era una buena persona, que era un buen hombre. ¿Y cuándo va a esperar uno que un buen hombre, más siendo su papá, va a morir? Aun siendo yo tan niño, tan adolescente, tenía 14 años y mi hermano 8 años, iba a cumplir 9. Escuchamos 2 disparos, gloria al Señor, y salimos ahí a la sala y mi mamá empezó a llamar a mi papá. Amor, ¿dónde estás? Contéstame. Pero había un silencio rotundo en la finca. Me empecé a preocupar y yo decía: ¿y dónde está mi papá? Gloria a Dios, no estaba en el cuarto. Entonces yo salí en la moto, salí con la moto, gloria al Señor, y mi mamá cargó la escopeta. Gloria a Dios. Y salí en la moto, y cuando alumbré estaba mi papá en el suelo. De repente escuché un disparo y pasó por cerca de mi oído. Sentí, gloria al Señor, pensé que me había alcanzado a disparar en la oreja, pero cuando me tiré al suelo y me toqué la oreja no me había disparado, gloria al Señor. Era que a mi madre, de los nervios, cuando vio a mi papá sentado en el suelo, se le salió un tiro de la escopeta. Esa noche casi me mata mi mamá, gloria a Dios. Dios no lo permitió, o si no, no estaría en esta noche dando este mensaje. No estaría frente a ustedes. Volví a levantar la moto, pero yo pensaba que mi papá estaba vivo. Salí, gloria al Señor, en la moto lo más rápido que podía manejar la moto. Fui a donde un vecino, le dije: a mi papá le dieron 2 tiros. Pai, llévelo al hospital, a ver si mi papá, gloria al Señor, puede sobrevivir. Gloria a Dios. Después me fui para donde el ejército a pedirles ayuda, porque estábamos solos, gloria a Dios. Pero cuando me devolví, gloria a Dios, en la moto, el ejército dijo: no podemos ir. Me sentí solo. Dije: ni el ejército puede ayudarme. Después llegué allá, gloria al Señor, no a la casa, sino a la casa de un vecino, porque ahí estaba mi mamá y ahí estaba mi hermano. Y yo le dije: mamá, ya llevaron a mi papá al hospital. Mi papá, ¿cómo está? Gloria a Dios, ¿cómo está mi papá? Mi mamá me dijo: su papá murió. Su papá está muerto. Mi papá estaba muerto, gloria a Dios. ¿Cuándo volvería a ver a mi papá? ¿Cuándo volvería a abrazar a mi papá? Gloria a Dios. Me preguntaba muchas cosas dentro de mí. ¿Dónde voy a poder ver otra vez a mi papá? Solamente en fotos. No voy a poder volver a abrazarle. No voy a poder darle un beso. El día que me case, él no va a poder estar ahí. El día que nazcan mis hijos, él no va a poder estar ahí. El día, gloria al Señor, en que él me vea predicar la palabra de Dios,
porque aunque él, gloria a Dios, no era cristiano, él me dejaba ir a la iglesia. Él me decía: hijo, ve a la iglesia. Le decía al Señor: Él no va a verme predicar tu palabra. Oh Dios, ¿yo qué voy a hacer? Mi papá no está conmigo. Le preguntaba y me cuestionaba muchas veces, diciéndole al Señor: ¿por qué te llevaste a mi papá? Pero un día vino palabra de Dios y me dijo: a mi hermano y a mí, gloria a Dios, cuando tu papá estaba muriendo, él me decía: yo no me puedo morir, porque yo tengo unos hijos y ¿quién va a sostener a mis hijos? Yo tengo unos hijos y ¿quién va a pelar por ellos? ¿Quién va a responder por ellos? Pero yo le decía a mi papá: no te preocupes, porque ahora yo soy el padre de ellos. Yo soy quien le va a sostener, yo soy quien le va a cuidar, yo soy quien le va a levantar. No le faltará la comida, no le faltará el calzado, no le faltará nada, porque yo voy a estar con ellos. No sé si, gloria a Dios, hasta el día de hoy no me ha faltado nada, porque mi padre, gloria al Señor, no está, pero tengo un padre más grande que está allá arriba en los cielos. Tengo al mejor padre. Tengo al mejor padre. Se fue mi padre, gloria al Señor, a quien conocí, podía abrazar, gloria al Señor, pero muchas veces el Señor me ha abrazado. Yo allí llorando le decía al Señor: me falta mi padre, pero el Señor me abrazaba. Aquí yo estoy contigo, aquí yo te abrazo, aquí yo te consuelo. Oh, gloria a Dios. Quizás muchos han perdido familiares, otros quizás no. Gloria a Dios. Pero si tienes un padre, si tienes una madre y no le abrazas, o tienes un hijo y no le abrazas y le dices: hijo, te amo, papá, te amo, mamá, te ama, algún día te va a faltar, Dios no quiera, pero vas a anhelar que tu padre te abrace, vas a anhelar que tu mamá te abrace, pero no le vas a poder tener. Allá en el mundo muchos se suicidan. Hay una tasa grandísima de suicidio en los jóvenes. Gloria al Señor. Pero yo no llegué a atentar con mi vida, porque había una palabra sembrada en mí desde que era niño. Había una palabra ahí sembrada hasta el día de hoy, y eso no me ha dejado apartarme de Él. Eso no me ha dejado descarriarme. Eso no ha dejado, gloria al Señor, de que yo me vaya al mundo, porque cada vez que yo pienso en irme en el mundo, gloria al Señor, yo no puedo olvidar lo que Dios ha hecho conmigo. Yo no puedo olvidar su palabra. Yo no puedo olvidar, porque desde niño Dios me ha hablado. Desde niño Dios ha estado conmigo. Y aquella viuda, gloria a Dios, Señor, había perdido a su esposo, gloria a Dios, y se iban a llevar a sus 2 hijos, pero ella no quería que se llevara a sus 2 hijos. Por eso fue al profeta, gloria al Señor. Por eso fue, gloria al Señor, allí le dijo: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, gloria al Señor? Y Eliseo le dijo, versículo 2: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Yo no tengo nada, tu sierva no tiene nada. Eso a veces es lo que pensamos nosotros, muchos jóvenes, que no tenemos nada, gloria al Señor. Pero vea que sí tenía algo, tenía una vasija de aceite. Tenía una vasija de aceite, sí tenía algo. Tú tienes algo, amado joven, que los jóvenes del mundo no tienen. Tienes a Dios. Tienes al Espíritu Santo, gloria al Señor, que te va a ayudar en muchos momentos difíciles de tu vida, donde te va a sacar de momentos difíciles de tu vida, gloria al Señor. Y esta vasija de aceite somos nosotros en esta noche. Esa vasija de aceite somos nosotros en esta noche, que el Señor quiere llenar. Que el Señor quiere llenar. Y ese aceite no va a parar. Ese aceite no va a cesar, gloria al Señor. Ese aceite va a ser derramado sobre nuestras vidas, va a ser derramado sobre tu vida, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, esta es tu noche.
Esta es tu noche, esta es tu noche, amado joven. Si tú crees que esta es tu noche, dile al Señor: yo quiero ser esa vasija que tú llenes de aceite, que tú llenes de aceite, pero quiero que ese aceite no cese. Quiero que ese aceite, Señor, rebose sobre mi vida, rebose sobre mi copa. Oh, el salmista David decía: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó y Él me libró. Gloria al Señor. Debemos de seguir esperando. Gloria al Señor. A veces nos cansamos de esperar, pero el secreto está, gloria al Señor, en creer y en tener fe. El Señor va a hacer cosas grandes. Amén. El Señor va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas y en esta iglesia. El Señor ha hablado muchas cosas, pero nosotros a veces no las escuchamos. Nosotros a veces nos olvidamos de lo que Dios nos habla. En esta noche Dios tal vez le ha hablado muchas cosas a tu vida y le irá a hablar muchas cosas a su vida, pero que no se nos olvide, que no se nos olvide lo que Dios ha hablado, lo que Dios nos habla. Gloria al Señor. Si el Señor le ha dicho que va a salvar a sus hijos, el Señor lo va a hacer, amada mujer. Si el Señor ha dicho que le va a salvar a su familia, el Señor lo va a hacer, pero quiere que haga como aquella mujer. Gloria al Señor, cuando el profeta Eliseo le dijo: enciérrate en lo secreto, y aquellas vasijas comienzan a llenar de aceite. Gloria al Señor. Y se cerró con sus hijos en lo secreto. Gloria al Señor. Y pudo llenar aquella vasija de aceite. Oh, gloria al Señor. Queremos que pararnos acá en el altar y que las personas hablen en lenguas y dancen. Queremos pararnos a veces acá en el altar y que la gloria de Dios fluya, pero no nos hemos encerrado en lo secreto. No hemos buscado verdaderamente su presencia. La gran secreto está en lo secreto, porque el Señor nos recompensará en público. El Señor hará cosas grandes, gloria al Señor, y las hará en público, gloria al Señor. Pero allá en lo secreto debemos de hacernos humildes, debemos de hacernos sencillos, debemos de hacernos jóvenes, gloria al Señor, que marquemos la diferencia. Joven, si tú quieres marcar la diferencia, dígale al Señor: lléname con tu presencia. Yo quiero ser esa vasija que tú llenes con ese aceite, con esa gloria, con esa unción, Señor. Oh, santo, 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 santo. Hay peleas que son difíciles de pelear. Hay batallas que son difíciles de librar y de vencer. Pero en lo secreto, alaba santo, en lo secreto, donde no te ve el pastor, donde no te ve tu líder, donde nadie te conoce, pero el Padre que está en los cielos te conoce y te ve cuando lloras, y te ve cuando gimes, y te ve cuando dices: Señor, no puedo más, no puedo avanzar, Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Pero el Señor está allí en lo secreto, el Señor secando tus lágrimas, enjuagando tu rostro. A la bacheta camarrababai, pasa acá al altar y dile al Señor: Señor, lléname de tu aceite, Señor, lléname con tu presencia, Señor, lléname, Señor, lléname. Yo no voy a derramar aceite, gloria al Señor, sobre su vida.